bien, vamos a ver otros conceptos. Número 1. Se dice que una curva es cóncava hacia abajo cuando por un lado tiene, por un lado por el lado izquierdo es ascendente y por el lado derecho es descendente. Quiere decir cuando tiene un máximo por ahí. Y una curva, una parte de la curva es cóncava hacia arriba cuando es al revés, cuando tiene un mínimo. Es decir, que por un lado es descendente y por el otro lado es ascendente. Bien, habiendo visto esto, te quiero explicar otra forma de determinar si un punto de los que solucionan la ecuación de la derivada cuando se iguala a cero, es decir, otro punto que soluciona la ecuación cuando de que la pendiente es cero. Otra forma de determinar si es un máximo o es un mínimo, ¿sí? Bueno, para eso nada más te quiero presentar aquí, por ejemplo, esta función que es x cúbica más 2, bueno, es la misma, más 2x cuadrada menos x más 8. Y aquí está su derivada, que aquí le pusimos g de x. Pero la derivada, esta es la ecuación de la derivada, ¿sí? Ya la conocías, es una parábola y tiene un valor grande para cuando la x se va hacia la izquierda, y luego el valor va disminuyendo hasta que pasa por cero. El valor de la derivada pasa por cero, y pasa por cero pues precisamente cuando aquí la pendiente se vuelve cero, cuando la pendiente de la recta tangente se vuelve cero, y luego se vuelve más negativa, eso ya lo sabíamos. Voy a dibujar de una vez la recta tangente con la pendiente que tiene el valor de la derivada, ¿sale? Entonces te fijas aquí, como ya vimos, está muy empinada hacia arriba, o sea, es muy positiva la pendiente, se va acercando, esa medida que x toma estos valores, aquí en este caso está en menos 1.9, y si te fijas ya va descendiendo el valor de la derivada, va descendiendo y se va a ir a topar a cero, ¿sí? Entonces va y llega un momento en que es cero. Imagínate aquí, entonces, cuando esto es cero, cuando la pendiente es cero, ¿ok? Pero entonces fíjate bien cómo aquí también la gráfica que dice los valores de la pendiente también tiene eso, o sea, se va a negativo, o sea, pasa por cero, se va a negativo, es decir, aquí donde cruza por cero, a la izquierda pues es positiva y a la derecha es negativa, ¿sí? Y entonces llega un momento en que ya no es más negativa, es decir, también la derivada tiene un mínimo ahí, y entonces empieza a dejar de ser, pero empieza a ser menos negativa, y es cuando estamos aquí alrededor ahora del mínimo, ¿verdad? Es decir, aquí la pendiente, fíjate, alrededor del máximo la pendiente era positiva, y luego aquí después del máximo la pendiente es negativa, ¿verdad? Y al revés, cuando va para el mínimo la pendiente es negativa, la función es decreciente y luego es creciente, ¿sí? Pero entonces, si te fijas en la ecuación de la derivada, la primera derivada, voy a quitar la recta para que veas bien, la derivada también va cambiando, pasa de positivo a negativo y luego de negativo a positivo. Entonces, si te acuerdas tú de la interpretación geométrica de la derivada,
que la derivada es una, pues ya viste, es el valor de la pendiente de una línea recta que es tangente al punto donde se está queriendo calcular la derivada, y que también se interpreta como una tasa de cambio instantánea, ¿verdad? ¿Qué tanto cambia en ese punto instantáneamente la función? ¿Sí? Por eso aquí en este punto, por ejemplo, de la función original, cuando tiene un máximo, pues, ¿qué tanto cuál es la tasa de cambio aquí? Pues cero. En el máximo es cero porque pues está, como que dice, plano esto, o sea, de un punto infinitesimal a la izquierda a un punto infinitamente pequeño a la derecha también, no cambia nada porque se supone que está plana, ¿verdad? Conservaría el mismo valor, por así decirlo, o sea, sería algo así como si conservara el mismo valor aquí. Entonces no hay tasa de cambio aquí, o sea, no cambia aquí la función. Sin embargo, aquí a los lados sí cambia hacia arriba o cambia hacia abajo, cambia crecientemente o cambia decrecientemente. Entonces también eso así podemos analizar la curva que define a la derivada. La derivada también cambia de valor, de positivo a negativo o de negativo a positivo, por ejemplo. Entonces, lo que hay que hacer es que si aplicamos la segunda derivada, aquí, es decir, la derivada de la derivada, aquí en el punto donde creemos que hay un máximo, que queremos saber si hay un máximo y un mínimo, pues está muy fácil. Si la pendiente, o sea, si la primera derivada, si la pendiente cambió de negativo a positivo, si la pendiente cambió de positivo a negativo, es un máximo. Pero a ver, tú dime, si cambia de positivo a negativo, aquí por ejemplo, ¿cuál es la pendiente de la pendiente? Es decir, ¿cuál es la pendiente de la derivada? Pues la pendiente es negativa, ¿sí? La segunda derivada, que es la pendiente de la derivada, la segunda derivada va a salir negativa. Acá en cambio, cuando es un mínimo, es al revés, la pendiente va de negativo a positivo. Mira, sería aquí. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues es un cambio, es una tasa de cambio positiva, ¿sí? La derivada está cambiando positivamente. Entonces, si aquí en el punto donde sospechamos que hay un mínimo, donde sabemos que hay un mínimo o máximo y queremos determinarlo, si en este punto la segunda derivada es positiva, entonces quiere decir que es un mínimo, porque quiere decir que fue de positivo a negativo, ¿sí? Entonces, también con la segunda derivada se puede saber si es un máximo o un mínimo. Entonces, la estrategia es, la función se deriva una vez, la derivada se iguala a cero y se resuelve la ecuación, y luego se saca la segunda derivada de esta, que en este caso sería, por ejemplo, la segunda derivada sería 6x más 4, ¿sí? Esa sería la segunda derivada de nuestra función original. Entonces, esa segunda derivada se evalúa en el punto donde encontramos un máximo o un mínimo, y si el valor nos da positivo, entonces es un mínimo. Si nos da negativo, es un máximo. Por ejemplo, aquí el valor de x es ¿qué? 0.215250. Vamos a evaluarlo aquí. H de 0.215250. Todavía faltan más decimales, pero ya con eso estamos viendo que es un valor positivo. Mira, da 5.29. Entonces la segunda derivada evaluada aquí da positivo. ¿Qué quiere decir? Que es un mínimo. Y sí, es cierto, mira, aquí está. El otro valor es menos 1.5. Bueno, voy a dejar este aquí. Y el segundo valor es, ¿qué dijimos que era? Menos
1.50 y no sé qué, 50 y algo, pero no importa mucho, ya estamos viendo aquí que es un valor negativo. Entonces, da menos 5.3. Entonces es un valor negativo, lo cual quiere decir que lo que encontramos con la primera derivada, al igualarla a 0, la primera solución, esta es un máximo. ¿Por qué? Porque la segunda derivada evaluada aquí, en la x que nos dio el máximo, evaluada ahí, nos da negativo. Entonces quiere decir que la pendiente cambió de positivo a negativo. Por lo tanto es un máximo. ¿Ok? Y entonces esa es la forma en que se resuelven, en que también se utilizan las segundas derivadas. Las derivadas orden 2, para determinar si un punto que encontramos, un punto con pendiente 0, es máximo o es mínimo.